¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por Diputados Televisión, el análisis por DTV. Estuvimos viendo, se cerró lo que es la sesión en la Comisión de Legislación General. El tema de debate es la nueva ley de alquileres en la República Argentina, debate que ya está llevando varias semanas por parte de la Cámara de Diputados de la Nación, que, como anticipó la presidenta de la Comisión de Legislación General, este debate va a continuar la próxima semana aquí en la Cámara Baja, y esperan los diputados nacionales poder ir consensuando los diferentes proyectos, las diferentes ponencias que tuvimos en la jornada de hoy respecto a este tema, al tema de la ley de alquileres, y nos vamos a ir rápidamente a conferencia de prensa del diputado nacional Germán Martínez. Y el tercer interbloque en cantidad de integrantes, que es el diputado que preside, el bloque que preside el diputado Alejandro Rodríguez, va a quedar con un integrante del Consejo de Magistratura, que es la diputada Graciela Camaño. Quiero leer con claridad lo que dice el artículo segundo, inciso tercero de la 24.937. Ustedes saben que esta es la ley que por primera vez regula la figura del Consejo de la Magistratura, que quiero decirlo porque también es parte de esta larga historia del Consejo de la Magistratura. La Constitución Nacional del 94 no llega a un acuerdo definitivo respecto a la composición del Consejo de la Magistratura. En respuesta a esa falta de consenso nace el artículo 114 de la Constitución Nacional, que estipula que tiene que haber una ley que reglamente el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, sancionada por ambas cámaras, una ley específica que tiene que tener una mayoría especial. Eso se consagra en una ley de finales del 97, que tuvo como primer doble presidente del Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema, el doctor Julio Nazareno, ¿no? Ese artículo dice: los presidentes de las cámaras de senadores y diputados, a propuesta de los respectivos bloques, designarán 4 legisladores por cada uno de ellas, correspondiendo 2 al bloque con mayor representación legislativa, 1 por la primera minoría y 1 por la segunda minoría. A mi criterio, esto queda en claro incumplimiento. Pedí formalmente a la Cámara de Diputados, a la Secretaría Parlamentaria, que me envíen la resolución que está circulando en redes sociales. Voy a analizar de ahora en más con mi equipo jurídico la posibilidad de realizar una impugnación a dicha resolución, y me reservo también la posibilidad de que, si los hechos lo ameritan, poder hacer la denuncia en sede judicial. Nada más. Estoy en desacuerdo con la designación de Reyes a través de la resolución del presidente de la Cámara de Diputados, que está girando en redes sociales. Vamos a pedir formalmente esa resolución, vamos a analizarla en términos jurídicos para analizar la posibilidad de una impugnación. Vamos a ¿Perdón? Preguntar, ya que hay micrófono, preguntamos con micrófono. Martínez, Nicolás Gallardo de IP Noticias. Sí. Si podría comentar nuevamente el tema de la impugnación, cómo se va a llevar adelante, qué contacto tuvo con Sergio Massa, al menos informal, usted debe hablar diariamente con él, cuál ha sido la razón por la cual ha llevado adelante, y por último, en el Senado, Juntos por el Cambio, va a ir a la justicia directamente, en sentido contrario, eludiendo de que no considera lícito lo que se implementó a partir de la designación del senador Doñate. Gracias. Bueno, varias preguntas. La primera, estoy en vínculo permanente con el presidente de la Cámara, Sergio Massa. Tenemos la confianza de compañeros, de amigos, de poder plantear esta diferencia sobre la resolución que él ha firmado. Se lo comuniqué primero a él por respeto, y por eso antes de todo hablé con él, y después quise hablar con ustedes, con los medios de comunicación, sobre lo que va a ser tanto el bloque Juntos por el Cambio en el Senado como las decisiones que tomó el Senado de la Nación. No es de mi incumbencia, no me corresponde, no es un ámbito en el cual yo me desenvuelvo, y prefiero no opinar sobre eso. Aquí, diputado Claudio Cardoso, de C5N. Sí. Se lo nota, no sé si dolido, con bronca, o por ahí con alguna sensación que no sé si quiere dar cuenta o no, pero esperaba otra actitud por parte del presidente de la Cámara. Usted habla de diálogo permanente, pero en este caso cree que actuó de una manera particular, y que en este caso usted, como titular de bloque, quedó
en un segundo plano? No, nunca adjetivo yo sobre las decisiones que tienen que tomar otros compañeros y compañeras, cada uno en sus ámbitos institucionales y en su responsabilidad que tenga. En general, fíjate lo que vos me decís, que me percibí dolido, otro me dijo, antes de entrar, se te nota bien, cada uno interpreta lo que quiere de los gestos, ¿no? Pero no hago política con gestos, lo digo con claridad, yo soy un actor muy racional en la política, ¿no? A partir de una resolución yo tengo que valorar esa resolución exclusivamente en función de que yo soy presidente de un bloque y de los intereses de mi bloque a los cuales represento. Y en ese sentido me parece claramente que esta resolución deja subrepresentado a mi bloque, que es el bloque más numeroso de la Cámara de Diputados, y por lo tanto voy a leer el contenido de la resolución, voy a analizar con mi equipo jurídico una posible impugnación y ver cómo seguimos, pero nada más que eso. ¿Qué tal, diputado? Más allá de las cuestiones personales, digo, ¿cuáles fueron las diferencias que se manifestaron respecto de la interpretación que usted hace tan claramente de la ley del año 97 respecto de la que hizo el presidente de la Cámara para determinar lo que determinó? Si hubo un debate, aunque sea pequeño, o un intercambio en ese sentido. Yo expliqué los motivos, seguramente a través de otros medios explicarán los motivos de la resolución. Yo sí expliqué mis motivos y que son los mismos que pongo a consideración de ustedes. Claramente, ese inciso tercero del artículo 2 de la ley del 97 lo que plantea que al espacio político con mayor representación legislativa le corresponden 2 integrantes, nosotros nos vamos a quedar con 1. Quien hoy es, efectivamente, en los términos de aquella ley, la primera minoría, recordemos que era otro sistema de partidos en aquel momento en la Argentina, es Juntos por el Cambio y ahora va a quedar con 2 integrantes, Reyes y Tonelli, y quien hoy es la segunda minoría en aquellos términos, aunque sea el tercer grupo parlamentario en importancia hoy, que es el bloque que preside el diputado Rodríguez, se va a quedar con 1 integrante. Y me parece que claramente se rompe la idea de equilibrio que tiene que tener este ámbito en la representación política por parte de los diputados. Diputado, 2 preguntas. Por un lado, si esta situación que se suscita es por la decisión de la Corte Suprema que se tomó en los últimos días y genera un conflicto de intereses entre 2 leyes que están en colisión. Y por otro lado, preguntarle respecto a quién tiene que resolver esa impugnación, si es la propia Corte Suprema de Justicia la que tiene que definir esta impugnación que ustedes quieren presentar o hay otro mecanismo. Bueno, vamos por partes. Sobre lo primero, yo ni siquiera era presidente de bloque. Recuerdo que cuando el presidente de la Nación envió entrada ya la segunda quincena del mes de enero, la convocatoria a sesiones extraordinarias, se ingresó el tema del Consejo de la Magistratura como uno de los temas de extraordinarias que estaba ese proyecto ya en el Senado de la Nación, 15 días antes inclusive de lo que fue el fallo de la Corte del 16 de diciembre del año pasado, ¿no? En aquel momento recuerdo que haber tenido contactos con periodistas y con medios y que yo hablaba ya de 3 situaciones que no me gustaban de ese fallo. Primero, no me gustaba la cuestión de fondo, la inconstitucionalidad, porque yo creo que la ley del 2006 fue claramente mejor que la ley del 97. En segundo lugar, no me gustaba que emplacen a otro poder del Estado, que le den exclusivamente 120 días para poder aprobar una nueva norma que reemplace la del 2006. Y tampoco me gustó lo más gravoso de todo, y lo vengo diciendo, que es la reposición de la vigencia de una ley que fue derogada con mayoría en ambas cámaras en febrero del 2006 en diputados y creo que en noviembre del 2005 en el Senado de la Nación. Esa situación pienso exactamente lo mismo hoy, ¿no? Con un agravante que cuando llegó el expediente a la Cámara de Diputados, después de la media sanción que realizó el Senado con las mayorías reglamentarias, después de haber tomado el proyecto del Ejecutivo, de haberle realizado modificaciones en función del diálogo con otros senadores, después de eso a nosotros nos quedaron 4 días hábiles para poder tratarlo. Mientras tanto, sobre ese mismo tema, la Corte Suprema había tardado 1.577 días en poder emitir un fallo de inconstitucionalidad. No me parecía y no me parece en lo más mínimo razonable que nosotros hayamos tenido tan poco tiempo concreto para esto. Lo dije, pedí tiempo, me decían los voceros en off de la Corte Suprema de Justicia que ese fallo ya no se tocaba. El lunes al mediodía la Corte Suprema
revisó el fallo para que puedan jurar los consejeros de una manera distinta, a medida que los distintos estamentos vayan pasando los nombres, y nos quedamos sin la posibilidad de poder tratarlo. ¿Qué voy a hacer además, independientemente de esto? Voy a trabajar para que nosotros tengamos una ley del Consejo de la Magistratura como corresponden, tomando la medida de sanción del Senado, promoviendo el debate en la Cámara de Diputados que haya que promover, y en función de eso tratar de tener una ley que claramente mejore, porque ahora ni siquiera estamos hablando de la del 2006, estamos hablando de la ley de 1997. Última pregunta. Sí. Ahí te... Buenas tardes, diputado. Jorge Moure, de Radio Mitre. Sí. ¿Qué lectura política hace con respecto a esta novedad, a esta noticia? ¿Cómo queda el Frente de Todos en el Congreso, si queda desarticulado, teniendo en cuenta todos los avances que hizo en estas últimas horas, y si tuvo la posibilidad de comunicarse con Cristina Kirchner? Gracias. No, en este momento no tuve comunicación con la presidenta del Senado, es una relación entre las máximas autoridades de cada una de las cámaras, y es razonable que así sea. A mí, desde el punto de vista de nuestro bloque en la Cámara de Diputados, nosotros mantenemos la conformación que teníamos, así que por lo tanto nosotros aspiramos a que podamos en el menor tiempo posible. Quizás todo esto nos permita ya sacarnos esta cuestión de que había cierta especulación sobre la conformación de las comisiones por el tema del Consejo de la Magistratura. Ojalá que podamos rápidamente avanzar en la conformación de las comisiones y que podamos trabajar la mayor cantidad de temas en la Cámara de Diputados. Ese es mi deseo. No, lo más mínimo. No encuentro motivos para que haya ninguna diferencia. Inclusive hasta esta posición que yo te estoy manifestando en este momento ha sido absolutamente conversada. Diputado, ¿por qué cree usted que la impugnación primero hay que ver si la realizamos? Vamos a analizar con nuestro equipo jurídico y seguramente va a requerir por parte de las áreas jurídicas de la Cámara de Diputados una respuesta. Gracias. Germán Martínez, presidente de la bancada del Frente de Todos, aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Esta conferencia tiene que ver con la resolución que hace minutos firmó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, designando como representante de la Cámara Baja ante el Consejo de la Magistratura y aceptando la propuesta de Juntos por el Cambio a la diputada nacional por la provincia de Santa Cruz, Roxana Reyes, mientras que desde el Senado Nacional la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó y firmó la resolución designando como representante ante el Consejo de la Magistratura al senador del Frente de Todos, el senador nacional Martín Doniate. Ahí estaba la presentación. Tenemos en imagen a la diputada nacional, la diputada Reyes, y lo cierto es que lo que señaló el presidente de la bancada del oficialismo en la Cámara Baja es que rechaza esta designación hecha por el presidente del cuerpo y que va a asesorarse con su equipo jurídico si es posible la impugnación de la designación de la diputada Reyes como representante de la Cámara de Diputados ante el Consejo de la Magistratura. Estamos en el análisis por aquí por Diputados Televisión junto a David Cayón, junto a Martín Bravo. Le doy las buenas tardes a ambos y unas primeras reflexiones. Bueno, me parece que vamos camino a la judicialización. Digo, me parece que tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, ambos bloques, Juntos por el Cambio en la Cámara de Senadores, ya adelantó que va a ir a la justicia. Y recién escuchábamos al presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, que dijo, bueno, en principio voy a impugnar la designación de Reyes. ¿Por qué? Porque entiende que su bloque queda subrepresentado en el Consejo de la Magistratura. Y si esa impugnación no avanza, van a ir a la justicia, lo está analizando, dijo que lo está analizando, pero piensan ir a la justicia, con lo cual lo que me parece que vamos a tener es que de entrada queda como medio paralizado el Consejo de la Magistratura, no solo por la paridad que van a tener oficialismo y oposición en la conformación, sino porque los dos representantes del Congreso de la Nación, sus nombramientos van a estar judicializados. Claro. Martín, una reflexión sobre lo que escuchamos del diputado Germán Martínez. Sí, si prospera como hoy avanzó el presidente de la Cámara, Sergio Massa, en la designación de la radical Roxana Reyes para el Consejo de la Magistratura,
van a quedar un integrante, Vanessa Siley, por el lado del oficialismo, que es la primera minoría, por el lado del Frente de Todos, y 2 por Juntos por el Cambio, ¿no? Ya estaba Pablo Tonelli del PRO y ahora se sumaría Reyes. Y la cuarta integrante es Graciela Camaño del Interbloque Federal. Así que ese es el argumento de Germán Martínez. Argumentó, dio a entender que tenía que designarse un otro miembro del oficialismo. Bueno, hay una diferencia también con lo que pasó en el Senado, ¿no? Que se dividió el bloque. Esta maniobra de Cristina Kirchner para designar a otro miembro del oficialismo. En diputados no solo no se dividió el bloque, sino que Sergio Massa designó, comunicó a la Corte Suprema que la designación pertenece a la oposición. Bueno, ahora, como decía David, quedan las 2 designaciones discutidas, pero cruzadas, ¿no? Una la discute el Frente de Todos, la otra Juntos por el Cambio. Bueno, a ver, si uno retrotrae un poco el tiempo hacia atrás, lo que tenemos que señalar es que hubo una nota de Germán Martínez ayer por la tarde-noche, dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, donde señalaba, entre otros puntos, lo que estuvo señalando en esta conferencia de prensa, donde Germán Martínez dice que en mi carácter de presidente del bloque quiero solicitarle formalmente esta carta dirigida al presidente del cuerpo, que se abstenga de hacer la designación. Y acá estamos viendo la nota del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, a el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati, donde dice: nos dirigimos a usted con el fin de comunicar el DP 3322, que es la resolución de la Cámara de Diputados del día de la fecha, mediante el cual se efectúan las designaciones correspondientes a ambas cámaras en relación a la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia el pasado 18 de diciembre del 2021. Y ahí están, el 16 de diciembre del 2021. Y ahí están los señalamientos de quiénes son los representantes, ¿no? Que está los nombres de la diputada nacional Roxana Reyes y el nombre del candidato o el postulante, en definitiva, del Senado Nacional, que es Martín Doñate. Sí, Martín Doñate, que ahora forma parte del bloque Unidad Ciudadana. Claro, y ahí están las firmas de ambos presidentes de las cámaras, de Cristina Kirchner y el de Sergio Massa. Sí, sí. A ver, me parece que ahora se verá qué lo que va a hacer Martínez. Digo, ¿cuánto tiempo tiene Martínez como para poder impugnar la designación? Se supone que hoy por la noche el presidente de la Corte Suprema le iba a tomar juramento a los nuevos consejeros, con lo cual digo, habría que ver cuáles son los plazos que se manejan en esa discusión del Consejo de la Magistratura. Lo que sí está claro es que me parece que no hubo consenso en ningún lado y que no va a haber consenso por un largo tiempo. Digo. Bueno. Seguramente un tema que se va a seguir hablando, el tema de las designaciones en el Consejo de la Magistratura. Recordemos que hace minutos nada más finalizó también lo que fue una nueva reunión informativa de la Comisión de Legislación General para avanzar con el proyecto de ley de alquileres, que en las próximas semanas se van a estar reuniendo los propios diputados nacionales. Veremos si hay consenso, y también la idea de los legisladores es que rápidamente la ley de alquileres llegue al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Sobre la ley de alquileres, el diputado Alejandro Cacase, de Evolución Radical por la provincia de San Luis, decía esto. El tema ha venido al Congreso porque los alquileres han subido cerca del 70% en el año. Entonces, a partir de eso se llegó a una conclusión de que la ley de alquileres no dio resultado. Pero lo primero que no da resultado es nuestra política económica y la inflación que tenemos como marca. Estamos entrampados mal. Un tema que yo vengo hablando hace mucho es el del alto nivel de dolarización que hay en nuestra economía. Y eso particularmente... Bueno, en el mundo inmobiliario casi todo. Se habla en dólares, se escribe en pesos. Exacto. Sobre todo en el sector inmobiliario se ve, las propiedades están nominadas en dólares, la expectativa de renta es también en dólares respecto de la propiedad. Entonces, obviamente, cuando incrementa la cotización del dólar, se dispara la pretensión. Pasa que el dólar está planchado, pero curiosamente el valor inmobiliario está igual. Las 100 lucas verdes son 100 lucas verdes. ¿Y a cuánto lo alquilo? ¿Y qué sé yo a cuánto lo alquilo?
Claro, y a partir de eso la renta en dólares de las si yo pongo $100.000, aunque sea el 1% en cualquier lugar del mundo, y acá me vas a dar 50 lucas, ¿cuántos son 50 lucas? $200, $2.000. Claro, exacto. La renta en dólares de las propiedades ha caído en el tiempo y eso es lo que esperan los propietarios. ¿Vos tenés propiedades? Una recomposición. Tengo un departamento que compré con un crédito UVA y soy inquilino también. Porque en el que... ahora te cruzás con tetas. En el que vivo lo alquilo y en el que tengo, a su vez... Y con ese pagar las expensas, la luz... Con lo que cobro el que alquilo, yo pago alquiler. Así esa funciona. Es la lógica. Sí. ¿Y cómo te pusiste de acuerdo con el inquilino? No, yo lo hago con alquiler temporario, el que tengo. Ahí está. Sí, que da más renta. Viniste, claro. Bueno, una de las tantas charlas que hemos tenido, no solamente con legisladores, sino con la vida misma, es que porque hablamos con hombres y mujeres que tienen propiedades en lugares turísticos o de producciones de fábricas temporarias y prefieren eso. Te alquilo en forma temporaria, digo en Misión, en Río Negro. Da más renta, sí. Y listo. Entonces, no, pero mira, Horacio, yo tengo mi familia, conseguí un trabajo en una fábrica ahí, pero el que viene después sumo, vos sumar y restar, ¿sabés? Claro, pero fíjate, ahí uno de los puntos de que se vuelca parte de la oferta al alquiler temporario es porque es un alquiler que en general se paga en dólares por turistas, y es un alquiler de muy corto plazo. Tal cual. Uno de los problemas con el alquiler de vivienda normal es que es un plazo en el que hay mucha incertidumbre. Mucho. Que es lo que ha pasado acá con los 3 años. No es que 3 años no sea razonable como plazo en cualquier otra parte del mundo. Lo que pasa es que acá... Vos decís a la ley Lipovetsky. Claro, en Argentina no sabemos lo que va a pasar en 3 meses. No sabes qué pasa. Entonces, cuando alguien se tiene que comprometer a un alquiler por 3 años... Eso le genera mucha incertidumbre al propietario. Algunos han decidido retirar de la oferta en alquiler sus propiedades. Otra cosa es que al haber establecido un índice por ley de cómo se debe determinar el precio durante los 3 años, los propietarios, como no pueden controlar el precio durante la duración del contrato, eso les trae incertidumbre. ¿Y cómo se cubren de la incertidumbre? Subiendo lo único que sí pueden controlar, que es el precio inicial del contrato. Y por eso ha subido un 70% en un año. Es decir, si yo durante 3 años no puedo determinar cómo va a ser la renta, lo único que controlo es cuánto te pido hoy. Y eso es uno de los efectos perniciosos. Bueno, ahí estaba el diputado Alejandro Cacase, diputado de Evolución Radical por la provincia de San Luis. El debate está planteado, que es la nueva ley de alquileres en la República Argentina. Le damos la bienvenida a la diputada Carolina Yutrovic, diputada del Frente de Todos por la provincia de Tierra del Fuego. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Bueno, a ver, antes de meternos en otros temas que tienen que ver con la justicia y demás, ¿cómo ve este debate que se está dando por este proyecto de ley de alquileres? Me parece positivo en el sentido de que se ha hecho una invitación a exposiciones de todos los sectores, digamos, que están involucrados en la actividad de alquiler y que también sirve para, si se quiere, desnudar un poco este mito que se ha ido generando respecto a la ley de alquileres vigente sobre que la ley es mala, ¿no? Me parece que eso también es importante porque, en definitiva, a través de las exposiciones y de informes que están pasando las mismas organizaciones o otros organismos a los que estamos recurriendo para ver el tema, está claro, y creo que también un poco lo decía el diputado recién, acá el problema no es si el índice es malo, es bueno, el problema es que tenemos la inflación y eso complica todo. Claro. Es como que, no sé, si por el tema inflacionario que incide en estos índices de actualización, estamos culpando una ley que tiene muy poco tiempo de aplicación y que en general ha sido muy discutida en el Congreso, ha tenido un amplio acompañamiento y me parece que vale la pena no derogarla como hay algunas propuestas, sino en todo caso tener esta mirada de modificar o no aquellos puntos que se consideren que han generado algún inconveniente, pero claramente la ley, digamos, tiene muy poco recorrido como para que podamos realmente decir que es mala o buena. Claro. En mi caso, por ejemplo, vengo hablando con muchas asociaciones de inquilinos, sobre todo, y la mayoría plantea esto, ¿no? Que fue una gran lucha de parte de ellos poder llegar a esta ley,
sería un despropósito con tan poco recorrido que se derogue. En todo caso, la propuesta tiende a que tratemos de conservar la ley y trabajar en aquellos puntos que dicen, por ejemplo, bueno, hay poca oferta de alquiler, bueno, tratemos de buscar en todo caso, otra ley que estimule el que se pongan las viviendas a disposición, sobre todo la vivienda familiar y la vivienda para familias, ¿no? Claro. Porque también esa es otra cuestión de que ya hace tiempo que se viene dando una situación de que no les gusta o no quieren alquilar a familias numerosas, por ejemplo. ¿Usted piensa, Carolina, que se podrá llegar a buen puerto? Bueno, estamos, o sea, coincido con muchos de los expositores también con que el plazo planteado de 30 días va a resultar quizás un poco corto para dar un buen debate. Hoy hablábamos con un grupo de diputados que estamos en la comisión también charlando ahí mientras estábamos en la informativa que sería bueno tener la posibilidad de esperar los resultados del censo, ¿no? Para tener un mapa, un panorama de la situación, digamos, en todo el país, porque ese es otro reclamo, que las realidades de los grandes centros urbanos son diferentes a los lugares más chicos, o la realidad de Capital o Gran Buenos Aires pueden ser muy diferentes a la de las provincias. Y está bueno por ahí también tener un nuevo enfoque en todo sentido, con la segmentación que se pudiera hacer a futuro, pensar en una segmentación de lo que pueden ser los formatos de alquiler según el lugar. Bien se sabe, ¿no? O sea, cuando vos tenés, por ejemplo, ¿no? Típico de la zona de Neuquén, hay muchos que han hablado de la situación que tiene que ver con la producción petrolera, claro. Que eso encarece mucho y ahí necesitas alquileres de cierta tipología, claro. Porque son temporarios. Hablamos del tema de turismo, no es lo mismo una ciudad turística o una ciudad con estudiantes. O sea, la verdad que habría que empezar a pensar en esas particularidades y el censo sería de muchísima ayuda, ¿no? Diputada, le consulto por la discusión sobre el Consejo de la Magistratura. Recién Germán Martínez planteó que va a impugnar la designación de Roxana Reyes, la radical, con el argumento de que ese lugar le corresponde al Frente de Todos. ¿Qué opinión tiene? Bueno, la verdad que estábamos en la comisión desde temprano. La verdad que esta noticia, digamos, y esta situación nos está deparando novedades minuto a minuto. Ayer a la noche, muy tarde, nos sorprendíamos con esto que pasó en el Senado, de que hubo una división del bloque claramente para poder lograr un lugar más en el Consejo de la Magistratura. Y en nuestro bloque en diputados hay otra situación, pero ya el presidente ha nombrado, ¿no? a los representantes que estaban por la segunda minoría. No he tenido mucho tiempo de ver porque salí de la reunión y vine para acá, pero entiendo que el planteo de nuestro presidente de bloque, de Germán, tiene que ver con que se cambian como las reglas de juego según la situación y tiene una cierta razón, o tiene bastante razón en el planteo de decir, bueno, si se viene con una especie de forma de nombrar y de medir cuáles son las segundas minorías, de pronto para otras situaciones se quiere cambiar. Entonces, tratar de clarificar cuáles son las reglas de juego, más para una cuestión tan sensible como es poder incorporar miembros, digamos, desde la Cámara o desde el Congreso, digamos, en tan discutido Consejo de la Magistratura, ¿no? Que ya, aparte, creo que todas estas acciones posteriores que tienen que ver con la incorporación de los miembros, también sepamos que Germán le había pedido, o sea, nuestro presidente del bloque le había pedido un plazo, ¿no? a la justicia para que nos dieran un poco más de tiempo para poder tratar el proyecto, en función de que, la justicia se tomó unos cuantos años para poder sacar este último dictamen el año pasado, y a nosotros nos pone un plazo para un tema tan delicado y que sabemos que va a llevar mucha discusión. Nos ha dado un plazo bastante corto. Claro. Por eso me parecía razonable que, siendo que que salió del Senado hace tan poco tiempo, nos dieran un poco más de plazo para la Cámara de Diputados. Eso no ocurrió, asumió el juez Rosati, y yo en eso considero de que se ha tomado atribuciones un juez, o la Corte se ha tomado atribuciones legislativas, porque las leyes se derogan, una ley derogada la vuelven a implantar
bajo una cuestión judicial, aparte después de tantos años. Claro. O sea, me parece eso ya de movida una cosa que no está bien. Ahora, diputada, anoche cuando se enteraron que en el Senado se dividía el bloque, se conversó dentro del bloque sobre la posibilidad de que el Frente de Todos en la Cámara de Diputados se divida en un bloque de 34 diputados y 80 y pico, sería la cuenta, digo, 2 bloques, como para también quedar en esa segunda minoría, digo, hacer lo mismo que en el Senado. No, no que yo sepa, por lo menos no, a mí no me ha llegado esa información de que haya habido alguna discusión en ese sentido. Desconozco si se evaluó y que se haya elegido otra estrategia, pero bueno, claramente, como decía, son acciones y reacciones en función también de cuidar los espacios para defender lo que consideramos que tiene que ser un Consejo de la Magistratura con una representación, digamos, acorde a la representación parlamentaria, ¿no? Vuelvo a insistir, no sé, aparte se dieron las situaciones muy rápidamente, pero no, en nuestro bloque no se habló de particionarlo para tener esa estrategia de poder poner otro diputado, digamos, en representación en el Consejo. Lo claro es que hoy, digamos, nuestro presidente de la Cámara ya ha nombrado, digamos, a la persona propuesta, que es la diputada Reyes. Hoy lo que señaló también el diputado Martínez es que va a seguir trabajando para poder sancionar una nueva ley de Consejo de la Magistratura, en definitiva. Estoy totalmente de acuerdo. No nos podemos conformar, vuelvo a decir, con que el Poder Judicial nos imponga, ¿no es cierto?, una ley nuevamente. Primero, después de todo el tiempo pasado. Insisto, se tomaron un plazo bastante amplio para poder digamos, tener esta declaración de inconstitucionalidad y de querer volvernos a una ley anterior. Aparte, hace tiempo que se viene planteando, o sea, hay disposición, digamos, de las cámaras de discutir, ¿no?, reformas en la justicia. Quizás parte era esto. Y los mismos que hoy quieren apurar para que se nombren los jueces y para que se respete, en teoría, una disposición de la justicia, son los mismos que durante también este tiempo se han negado a la discusión de una reforma profunda de la justicia, del sistema judicial. Entonces, nosotros no tenemos que dar ese debate, para eso estamos, somos los diputados, las diputadas, los senadores los que tenemos que sancionar las leyes y no permitir que hagan esta intromisión de un poder sobre otro, ¿no? O sea, me parece que la clave estaba en darnos más plazo y creo que se hubiera dado el debate en la Cámara de Diputados perfectamente. O sea, si se tomaron años, nosotros nos podríamos haber dado un par de meses por lo menos. Bueno, a ver, una pregunta más. ¿Tiene expectativa el oficialismo de poder conseguir ese consenso? Porque esta Cámara parece como la Cámara tapón, ¿no?, de los proyectos, sobre todo los que tienen que ver con la justicia. La reforma judicial, la ley de la procuración. ¿Cómo se puede destrabar eso? No es fácil, no es fácil. Sabemos cómo están los números en la Cámara, pero hay que hacer el intento y hay que tratar de llegar a los consensos. Si no nos pasa esto, creo que tampoco es bueno. No es solamente porque uno esté en el bloque oficialista. No está bueno, digamos, ni siquiera para los bloques opositores que decisiones judiciales reemplacen las leyes que nosotros tenemos que producir, ¿no? ¿Corto? Sí, no, respecto a esto, digo, para que la Cámara funcione hace falta que empiecen a conformarse las comisiones. ¿Hay alguna novedad al respecto? Sí, o sea, por lo que estuvimos charlando en estos días, ya hay, digamos, un avance, porque ya se han empezado a proponer, por lo menos del sector opositor, sobre todo Juntos por el Cambio, estaba reticente, digamos, incluso a decir, bueno, estos son los diputados, porque hay comisiones que ya hay un cierto acuerdo para la conformación, ¿no? Se discuten las presidencias, quedan un par de comisiones, digamos, que todavía no hay acuerdo, pero por lo menos para las que ya se había avanzado, ya se están enviando los nombres de los integrantes y eso ya es un avance. Y bueno, y hoy hablábamos con unos diputados ahí, aprovechando algunos momentitos en
la informativa de alquileres que ya había novedades, porque bueno, cada uno tiene su interés, ¿no? Saben algo de tal comisión o tal o cual, y ya había, digamos, una disposición de empezar a integrar los nombres, ¿no? Carolina, le agradecemos su presencia. Nos vamos a ir rápidamente a Pasos Perdidos porque siguen las repercusiones respecto a la situación planteada con el Consejo de la Magistratura. Conferencia de prensa de Mario Negri, presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio. De la Magistratura. ¿Usted recuerda eso? Sí, como no lo voy a recordar. ¿Sabe qué ley regía? La ley que aprobó en el 2006 Cristina Fernández de Kirchner. Esa ley no hablaba de que la mayoría llevaba 2 y la primera minoría 1 y la segunda minoría 1 y que era propuesta de los bloques. Esa ley, le recuerdo para los que le mandan los mails a usted, que le manden la otra parte, donde dice que se elegía por mayoría o por minoría. Entonces hubo una discusión porque nadie la tenía, entonces ellos armaron una mayoría y se armó y se discutió en la Cámara. Pero hoy la única ley que existe, la única ley que rige hasta que no haya otra ley, es la que la Corte Suprema ha puesto en vigencia. Y esa ley, que en 1997 mereció aplausos de Cristina Fernández de Kirchner, dijo que era el ejemplo del acuerdo y del consenso, aunque en el 2006 la modificó, esa ley dice que la mayoría lleva 2, la primera y segunda minoría lleva 1 y 1, y ahora de lo que se trataba es de completar la segunda minoría que ella la eliminó en el 2006. Así que le complete la información, por favor. 2 cosas. La primera no es un mail, estoy leyendo un mail. No, pero le pido mil disculpas. Y la segunda le quiero leer textualmente lo que dice el texto. Cabe recordar que la Corte Suprema de la Nación tiene establecido con carácter de principio general que las decisiones que se adoptan dentro de la esfera de competencia propia de otro poder no admiten revisión judicial, doctrina que resulta en principio aplicable al caso. ¿Se entiende, no? Sí, no sé qué. Por ahí no tiene que ver con una ley. No sé qué me. No sé qué me quiere comentar. Lo que le quiero decir a usted que el único órgano y el máximo que interpreta la Constitución y si una ley es válida o no, aunque a usted le guste o a mí no me guste, es la Corte Suprema. Ni un juez inferior, ni nadie. El control de constitucionalidad lo hace la Corte Suprema. No hay nada por encima de ello. No hay dirigente político, no hay institución, nos guste o no nos guste, que se ponga por encima. Así funciona una república. Así se funciona con la ley, independientemente que a mí me guste. Es más, acá se vencieron los plazos. Si hubiera habido otra ley, tenía vigencia otra ley. ¿Se puede tratar otra ley? Se puede tratar otra ley, pero tienen que tratarla. Mientras tanto, el fallo de la Corte Suprema, que no legisla, dio un plazo determinado de 120 días y si no para que se completen los 7 miembros que faltan de los 13 que rigen en esta ley para volver a la ley originaria y llegar a los 20 miembros. Todos los estamentos lo habían hecho. ¿Dónde trabaron la pelota? ¿Dónde se la querían llevar a la casa? Acá en el Congreso. Explíqueme usted cómo se expresa el equilibrio de poder en un Senado donde el oficialismo se divide en 2. Y la falta de pudor llevada al extremo. No hay forma de defenderlo, hay que esconderse tras una cortina para defender eso. Se dividen en 2, después que fracasaron, después que perdieron toda la instancia, y de 4 representantes que va a tener el Senado se quedan con 3, y le parece que es natural. Lo que falta es que se cambien el apellido, nada más. Negri, Luis Grimaldi, de Canal 9. Una pregunta. Con esta composición, ¿no se está aplicando la misma ley que sancionó o ordenó en 1998 el mismo Rosati? No, en 1997 es esta ley. De diciembre del 97, la ley del Consejo de la Magistratura. Esperemos no cansar a los televidentes que están con otros problemas. En el 96 primero se aprobó. En el 97 tuvo idas y venidas. En el 97 se terminó acá. Hubo 5 dictámenes en la Cámara de Diputados. Y entre los 5 dictámenes, de los cuales yo firmaba con la diputada Carrió y otro más, uno de minoría, antes de llegar al recinto, se logró un consenso que de 178 votos sacó 160 votos y que el entonces diputado Pichetto saludaba a las demás fuerzas políticas y la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner le decía a sus compañeros